¿Ves puntos ante tus ojos? Estos puntos de color no son solo puntos al azar, están ordenados en un patrón específico. Observa bien. ¿Qué forma ves? Si dijiste X, tienes razón. Si no lo pudiste decir, podrías tener problemas de daltonismo. Una persona de cada 20 son daltónicas. La forma más común es el daltonismo rojo-verde, y ocurre debido a un déficit de conos rojos o verdes o de su total ausencia. Los individuos sin conos verdes tienen dificultad para ver los símbolos de esta placa. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología. Herencia vinculada al sexo. Todo empieza con la drosófila. En programas previos, aprendieron cómo la descendencia hereda rasgos de sus padres. Como Mendel nos demostró, muchos de esos rasgos se separan independientemente uno del otro durante la formación del gameto. Si los tienes o no depende grandemente en la suerte de la selección genética. En este programa examinarán la herencia vinculada al sexo, las características que están controladas por los genes y los cromosomas X y Y. Estudiándolos y viendo cómo funcionan, podrán completar otra pieza del rompecabezas genético. Cambio. Hasta ahora todas las moscas de la fruta que he visto de la cruza de tipo salvaje tienen ojos rojos, y he visto muchas moscas. Sí, lo que hacemos debe ser similar a lo que Thomas Morgan hizo. Su equipo genético debe haber visto miles de moscas de la fruta. Tienes toda la razón, Cam. ¿Y sabías que aún hay literalmente miles de personas en el mundo viendo moscas de la fruta? ¿Por qué es aún tan importante? Bueno, aún es importante porque, contrario a lo que mucha gente podría creer, hay muchas similitudes entre las moscas de la fruta y nosotros. Tienen patas, tienen cerebro, tienen ojos, tienen un cuerpo segmentado igual que nosotros. A mucha gente no le gusta pensar que somos segmentados, pero toquen su columna alguna vez. Hemos aprendido mucho al estudiar a las moscas de la fruta sobre cómo ocurre el desarrollo humano. Ahora, lo que tengo aquí es la generación F1 de una cruza de hembras de ojos rojos y machos de ojos blancos. ¿Quieren examinar unas de estas y ver si pueden encontrar algunas moscas de ojos blancos aquí? Claro. Todas estas moscas tienen ojos rojos. Ahora ya sé cómo deben haberse sentido los asistentes de Morgan. Bueno, tal vez sea tiempo de hacer unas cruzas en donde ustedes hagan las cruzas. Y para hacer eso tienen que conocer la diferencia entre los machos y las hembras. Y quizá la forma más simple sea viendo estos dibujos de aquí. Esta es el macho. Una punta de su abdomen es muy oscura. Esta es la hembra. Las rayas son muy simétricas hasta la punta. Si vemos las patas frontales del macho, casi a la altura del codo, lo que veremos son estas cosas llamadas peines sexuales, que no se encuentran en la primera pata de la hembra. Ahora que ya conocen las diferencias entre los machos y las hembras, ¿por qué no tratan de cruzar heterocigotos F1 de hembra con machos de ojos blancos? ¿Y cómo llamarían a la progenie de esta cruza? ¿Una test cross o una back cross? Eso suena muy bien. La progenie test cross siempre tiene uno de sus padres que es homocigoto recesivo. Y la progenie back cross siempre tiene uno de sus padres que son como sus padres y como sus abuelos. Moscas de la fruta de ojos blancos. Muy bien. Y tal parece que el número de moscas de la fruta de ojos blancos y el número de moscas de la fruta de ojos rojos es casi el mismo. Thomas Morgan estaría orgulloso. Excelente. ¿Puede explicarnos lo que hizo hasta ahora en el pizarrón? Claro. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir la variabilidad genética. Está bien, los genes y los alelos, y así tendremos una forma de llamarlos. Es como darles nombres. Así tendremos R mayúscula igual a rojo, o sea, el color de ojos rojos. Y tenemos R minúscula igual a blanco para el color de ojos blancos.
Ahora, en nuestra cruza original de arriba, pensamos que teníamos individuos que eran de raza pura, que solo nos darían más de lo mismo. Así que podemos anotar en sus genotipos R mayúscula para las rojas, R minúscula para las blancas. Si cada progenie de aquí abajo puede tener una copia de los genes de este padre y una copia de este padre, ahora podemos escribir el genotipo que va ahí. Esta es la F1. El tipo de genotipo F1 es R mayúscula, R minúscula, según estas definiciones. Ahora lo que hicimos fue cruzar este heterocigoto F1 y en este caso, hembra, cruzamos estas con ojos blancos, R minúscula, machos. La progenie de esta puede tener una R mayúscula de su madre o una R minúscula de su madre. De su padre pueden tener una R minúscula o una R minúscula. Ni siquiera necesitamos escribirla. Así que la progenie puede ser R mayúscula, R minúscula, y sabemos cómo se verían. Aquí están. Tienen ojos rojos. O pueden tener R minúscula. Sabemos cómo se verían. Se verían como papá. Ojos blancos. Así que esperamos tener un radio de 1 por 1, de rojo por blanco. En la progenie de esta test cross o back cross. ¿Así tiene más sentido para ustedes? Bien. ¿Por qué no cuentan unas F2 ahora? Está bien. ¿Cómo va su conteo de moscas F2? Bueno, examinamos a las moscas tanto por su color de ojos como su sexo. Y encontramos que el color de ojos tenía un radio de 3 por 1 y el sexo tenía un radio de 1 por 1. Encontramos que la mitad de los machos tenía ojos rojos y la otra mitad tenía ojos blancos, pero ninguna hembra tenía ojos rojos. Creo que eso no es de un autosoma. Tienes toda la razón. El color de ojos blancos en las moscas no es de un autosoma. Hace muchos años, un par de años antes del trabajo de conteo de moscas de Morgan, una dama de nombre Nettie Stevens estaba trabajando con moscas de la fruta y buscando diferencias entre sus diferentes cromosomas usando un microscopio compuesto, en lugar de un microscopio de disección, que es el que usaron hoy. Y lo que encontró fue que los machos y las hembras, cada uno tiene 3 pares de cromosomas, los cuales parecen idénticos. Pero las hembras tienen 2 pares de cromosomas que parecen diferentes, y ella llamó a esos X, en las hembras. Y en los machos se encontró que tenían un cromosoma parecido al par de las hembras, y otro cromosoma más pequeño que parecía diferente. Ese se llama Y. Así que las hembras tienen 2 X, y los machos tienen una X y una Y. Ahora, si tomamos esa información y ese conocimiento, la conclusión correcta que ustedes sacaron de que el rasgo de ojos blancos no puede ser de un autosoma, entonces podemos volver aquí y arreglar las cosas. Y estas hembras que son RR, en realidad esos alelos R están en el cromosoma X. Pero cuando pasamos al macho de ojos blancos, el macho de ojos blancos realmente no tiene 2 copias del gene de ojos blancos en su X. Tiene el alelo R minúscula para los ojos blancos, pero luego tiene un cromosoma Y, a la Nettie Stevens. Así que un macho de ojos blancos tiene una X y una y la X es la que contiene el gene para el color de ojos que estamos viendo. Así revisamos la F1. Tenemos a la hembra bien, solo tenemos que agregar los cromosomas X. Pero el macho es realmente diferente a la hembra. El macho tenía ojos rojos, pero él solo tiene el cromosoma X y una Y. Así que el macho en F1 era X con el gene R y un cromosoma Y.
Si bajamos aquí a nuestra cruza, donde cruzamos estos heterocigotos F1 hembras con machos que eran de ojos blancos, tenemos que retirar esa R y poner un cromosoma Y. Porque de hecho, para ser un macho fértil en Drosófila, debes tener un cromosoma Y. Bajamos aquí y vemos a la progenie de esta cruza. Los gametos hembra están bien. Y podríamos poner una X aquí. Pero los gametos hembra tienen una R o un cromosoma Y. Así que eso indica que los fenotipos hembras y los genotipos son R mayúscula, R minúscula, el cual es rojo, o R minúscula, el cual es blanco. Los genotipos macho entonces van a ser XR con el cromosoma Y. O XR minúscula con el cromosoma Y, ya sea rojos o blancos. Y esos son los machos ahí. Y ese es el resultado de nuestra backcross o test cross que hicimos. Bibi, ¿por qué no pasas y diagramas la F2? Está bien. Entonces, para la F2, tomamos un macho F1 y cruzamos ese con una hembra F1. Y tenemos el radio 3x1 que esperábamos. Y ahora esto clarifica por qué está vinculada al sexo. Perfecto. Y desde el trabajo de Morgan y sus asistentes en los principios de este siglo, los genes vinculados al sexo se han encontrado en muchos organismos diferentes, incluyendo los humanos. ¿El daltonismo en los machos es un ejemplo de rasgo vinculado al sexo? El daltonismo en humanos es un excelente ejemplo de un rasgo vinculado al sexo. Biorepaso. Sabes, aunque solo vimos 400 moscas de la fruta, los datos que reunimos parecen coincidir con los descubrimientos de Morgan. En la F2, las únicas moscas de la fruta con ojos blancos son machos. Descubrimos que si el gene era portado en el cromosoma Y, entonces todos los machos mostrarían ese rasgo, pero no es así. Sí, cuando hicimos el backcross de un macho de ojos blancos con un heterocigoto hembra de ojos rojos, la progenie ocurrió en el radio fenotípico de 2x2 que esperábamos, pero solo la mitad de machos tenía ojos blancos. Y la mitad de las hembras. Sí, eso probaría que el alelo para ojos blancos es portado por el cromosoma X. Y que es portado por machos y hembras. Biodesafío. Aquí hay 4 muestras de cromosomas. 2 de las moscas de la fruta y 2 de humanos. Lo que quiero que hagan es que observen la forma y las franjas en los cromosomas. Los recorten y los pongan en pares homólogos para hacer un cariotipo organizado. Y vean si pueden decir si son de machos o hembras. ¿Alguna pregunta? Mientras no sea contar moscas de la fruta, esto va a ser fácil. Biobreviario. Un cariotipo o imagen de cromosoma ordenado en pares homólogos hoy en día es algo familiar para muchos. Esta simple foto revela una clave importante para nuestro estudio de herencia vinculada al sexo. ¿Cómo les fue? Muy bien, realmente. Solo tenemos un problema con 2 de los cariotipos. Sí, en esos 2 casos donde ordenamos los cromosomas en pares, terminamos 2 que no coincidieron. Tratamos varias combinaciones, pero nunca tuvimos éxito. Porque los cromosomas ni siquiera se ven iguales, no son ni del mismo tamaño. ¿Notaron algo más inusual? Bueno, ahora que lo menciona, los cariotipos donde los cromosomas no coincidieron eran ambos de machos, y las diferencias entre los cromosomas de sexo en los humanos son más fáciles de ver que en los de las moscas. Bueno, vamos a ver cuáles pueden ser esas diferencias. Biodescubrimiento. Hola, soy Crow.
Naomi, y estoy aquí para ayudarte a resolver el enigma de los cromosomas diferentes. Descifrar el cariotipo de la drosofila es muy fácil. Ellas solo tienen 4 pares de cromosomas, pero ustedes los humanos son mucho más complicados. Tienen 23 pares de cromosomas trabajando para ustedes, o sea, 46 versiones de mí. Ahora que sin importar que ustedes sean moscas de la fruta o estudiantes, notarán en el cariotipo masculino que un par de cromosomas es diferente a los demás. A este par de cromosomas lo llamamos cromosomas del sexo, porque estos determinan el sexo del organismo que los porta. El cromosoma sexual femenino es X y el cromosoma sexual masculino es Y. Un organismo que termine con 2 cromosomas X como este es una mujer. Y un organismo con uno X y uno Y es hombre. El cromosoma X es de tamaño medio con sus centrómeres cerca de la mitad. También pueden ver un franjeado que es el resultado del proceso de teñido. Ahora vean el cromosoma Y. ¿Ven lo pequeño que es en comparación? Mide solo 1/4 parte del X. Aunque eso puede variar según las especies. X y Y no son cromosomas homólogos, así que no se aparean durante la meiosis como los otros cromosomas. De hecho, ni siquiera comparten la misma información porque portan diferentes genes. Esta es una carta muy interesante de rasgos humanos heredados. En realidad heredamos miles de genes de nuestros padres. Y para la mayoría de ellos no importa si somos hombres o mujeres. Por ejemplo, ¿ustedes pueden enrollar la lengua? Oh, tú no, Bibi. No. Ese es un doble recesivo. Vamos a comparar la rectitud de nuestros dedos. Todos son muy rectos. Eso es dominante. El último segmento del dedo meñique forma una línea recta con el último segmento. Ahora, ¿tú tienes un pico de viuda? Sí. Ese es un rasgo dominante también. ¿Tú lo tienes, Cam? No. No, yo tampoco. Ahora, para los genes que aparecen en los cromosomas X y Y es diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, al contrario de otros cromosomas que tienen homólogos, los cromosomas X y Y tienen diferente información. Y cuando esos rasgos son pasados, se le llama herencia vinculada al sexo imitada. Y si esos genes están en el cromosoma femenino, se llaman vinculados a X. Y si están en el masculino, Vinculado a Y. Muy bien, ya entiendo. Entonces el cromosoma diferente en el cariotipo humano tiene que ser el cromosoma X o Y en el hombre. sí. ¿Qué piensan que pasaría cuando esos gametos se usan en fertilización? Bueno, si es mujer, entonces ella tendrá 2 cromosomas X. Lo que significa que ella tendría ambos alelos para ese rasgo. Y que podría ser heterocigótica u homocigótica para esa característica en particular. Pero es diferente para el hombre. Él solo tiene un cromosomático X y eso no coincide con la información en el cromosoma Y. Así que, ¿qué pasa con los alelos en su cromosoma X que no existen en el Y? Creo que siempre se mostrarían en la descendencia, ya sean dominantes o recesivos. Sí, eso es exactamente lo que pasa. Y cuando ese hombre produce gametos, la mitad de esas células tendrán un cromosomático X y la mitad tendrán Y. Y si ese rasgo es vinculado al sexo, entonces el padre pasará ese rasgo a todas sus hijas. Pero ninguno de sus hijos lo tendrá. Ciertas condiciones vinculadas a X aparecen en hombres y si no reciben esos rasgos de sus padres, ¿de dónde vienen? Bueno, deben venir de la madre, ya que los hombres solo tienen un cromosoma X. Y si este porta el alelo recesivo, entonces él mostrará el rasgo. Sí, están aprendiendo muy rápido y han sacado a colación un punto muy importante. Como los hombres solo tienen un cromosoma X, los términos homocigoto y heterocigoto ya no se aplican cuando hablamos del cromosoma X masculino. Generalmente nos referimos a él como hemocigoto, que significa mitad. Entonces, ¿el daltonismo rojo-verde es una condición hemicigótica? Así es. Es también un ejemplo de condición recesiva vinculada a X. ¿Conocen algún otro rasgo que caiga dentro de esta categoría? ¿Puede ser la hemofilia? Y no olviden a las moscas de la fruta. Descubrimos que bajo ciertas condiciones de apareo, solo los machos tienen ojos blancos. Esos son 2 muy buenos ejemplos de condiciones recesivas vinculadas a X. Se encuentran casi exclusivamente en hombres. Pero hay una ligera posibilidad de que también las mujeres tengan condiciones recesivas vinculadas a X. Por ejemplo, el daltonismo rojo-verde. ¿Qué es lo que ven? Biobreviario. El daltonismo rojo-verde en humanos es generalmente causado por un alelo recesivo en uno de 2 genes muy vinculados localizados en el cromosoma X. Uno de esos genes es responsable de la visión del color verde y el otro de la visión del color rojo. Ambas condiciones vinculadas a X son llamadas daltonismo rojo-verde.
Interesantemente, el alelo para la visión del color azul no está localizado en el cromosoma X, sino en el cromosoma número 7. Por lo tanto, lo que normalmente llamamos daltonismo vinculado a X o al sexo es realmente daltonismo rojo-verde. Vamos a ver cómo ocurre el daltonismo rojo-verde. Un padre puede aportar un cromosoma X o un cromosoma Y a su descendiente. Si él es daltónico, significa que el alelo está en su cromosoma X. Y si la pareja tiene visión normal, hay dos posibilidades. Que ella sea homocigótica o heterocigótica para visión normal. ¿Podrían decir qué es? Bueno, si es heterocigótica, no podríamos decirlo porque su fenotipo ocultaría el gene recesivo. Sí. ¿Alguna explicación de por qué el padre se volvió daltónico en primer lugar? Bueno, el hombre es XY, ¿cierto? Y como el gene para el daltonismo es portado en el cromosoma X, entonces debe haberlo adquirido de su madre. Sí. ¿Es probable que él pase ese rasgo a sus hijos? No, porque su cromosoma X con el alelo recesivo va solo a sus hijas. Su hijo recibe el cromosoma Y no trae el alelo para el daltonismo. Biohechos. El daltonismo es un excelente ejemplo de una característica recesiva vinculada a X. Vamos a ver 4 posibles combinaciones que involucran ese rasgo. En el primer ejemplo, un hombre con visión normal se aparea con una mujer que porta el alelo recesivo. Como pueden ver, la mitad de los hijos son daltónicos. La otra mitad tienen visión normal. Las hijas todas tienen visión normal, aunque la mitad de ellas son portadoras del daltonismo. En el segundo ejemplo, un hombre daltónico se aparea con una mujer con visión normal. En este caso, todos los hijos, hombres y mujeres, tienen visión normal. Tercero, un hombre daltónico se aparea con una mujer portadora del recesivo vinculado a X. Esta vez, la mitad de los hijos son daltónicos y la mitad tienen visión normal. De las hijas, la mitad son daltónicas porque portan 2 recesivos y la mitad son portadoras. Finalmente, un hombre con visión normal se aparea con una mujer daltónica. En esta situación, todos los hijos son daltónicos y todas las hijas son portadoras. Bioresultados. ¿Cómo resultó su encuesta? Bueno, según los resultados que obtuvimos de nuestra encuesta escolar, encontramos que solo algunos chicos son daltónicos rojo-verde. Y justo como usted lo esperaba, todos menos una son hombres. ¿Qué les dice eso acerca del genotipo de sus padres? Bueno, me parece que su padre debe haber sido daltónico. Y que su madre también es portadora del alelo para ese rasgo. O que su padre y su madre podrían ser daltónicos. Exacto. Biobúsqueda. La forma más común del daltonismo es la confusión del rojo y el verde. Hay otros tipos, los monocromásicos y los tritánopes, o daltónicos de azul y amarillo, que son mucho más raros, pero virtualmente todas las formas hereditarias son rojo-verde. Ahora que ya tenemos toda esta información acerca de la herencia vinculada al sexo, ¿qué hacemos con ella? Hay muchos usos. Los científicos la usan para hacer cartas de pedigrí. Pueden seguir el flujo genético de rasgos a través de los familiares y predecir lo que podría pasar con rasgos en generaciones no natas. Como los que crían perros de pedigrí. Exacto, como los criadores de perros de pedigrí. Vamos a ver una carta de pedigrí. Estas siguen una convención específica. El cuadro representa a un hombre y el círculo representa a una mujer. Ahora, si el círculo o el cuadro están llenos como este, eso significa que el individuo está afectado por el rasgo que se está estudiando. ¿Qué significa el punto? Significa que el individuo es portador del rasgo. Pero ella no sería daltónica. Si este fuera un pedigrí para el daltonismo, no. Solo sería portadora del alelo. Supongamos que es una carta de pedigrí para daltonismo. ¿Qué pueden decirme de esta familia? Bueno, el cuadro del padre está sombreado y eso significa que es daltónico. Y el círculo de la madre tiene un punto. Eso significa que ella es portadora del daltonismo. Así que sus hijos tendrían un 50% de posibilidades de ser daltónicos. Bien. ¿Qué pueden decirme de sus hijos? Tienen 4 hijos. 2 niños y 2 niñas. El primer hijo es daltónico porque su cuadro está sombreado. Y la primera hija es portadora porque tiene un punto.
Luego tienen otro hijo y él tiene visión normal. Y la última no estoy muy segura. Tuvieron una hija, pero ¿qué significa esa línea? Significa que murió. A menudo se da la fecha con esta información. La primera hija tiene un punto en su círculo. Eso significa que es portadora del daltonismo. Sus hijos también tendrán 50% de posibilidades de ser daltónicos. ¿Por qué dice solo el 50%? Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Si ambos cromosomas X mostraran el alelo recesivo, entonces ella sería daltónica. Pero no lo es, eso significa que debe tener los alelos dominante y recesivo. Así que habría la mitad de posibilidades de que el alelo para la visión normal aparezca en el huevo fertilizado. Precisamente. Vamos a ver otro rasgo vinculado al sexo. La hemofilia. Biosondeo. Hasta bien entrado este siglo, los individuos con hemofilia llevaban vidas precarias. Antes de 1950, algunos sobrevivían más allá de la adolescencia. Como su sangre no coagula adecuadamente, hasta el más pequeño rasguño o golpe podrían causar hemorragias severas o incluso la muerte. Cerca del 85% de los afectados tienen una deficiencia en el factor 8 que evita que su sangre coagule. Esto es causado por un alelo recesivo vinculado a X. El tratamiento para la hemofilia incluye la transfusión de sangre normal o de factores coagulantes especiales. Los tratamientos pueden costar hasta $25,000 por año, y no siempre son efectivos. Uno de los casos más famosos de hemofilia son los descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. Aunque ninguno de sus ancestros mostró evidencias de hemofilia, la reina Victoria era portadora. Biobreviario. El Talmud, una colección de enseñanzas reunidas en la religión judía hace unos 1700 años, contiene la primera descripción conocida de hemofilia. Según la enseñanza del Talmud, los hijos nacidos de una mujer con historial familiar de hemofilia estaban exentos de la circuncisión, al igual que los hijos de las hermanas de la mujer. Diversidad. ¿Qué pasa cuando no tienes el cromosoma X? Bueno, muy poco es peor que tener demasiado. Necesitas al menos un cromosoma X para sobrevivir, y las mujeres que tienen solo un cromosoma X generalmente son pequeñas, y sus características sexuales secundarias están mínimamente desarrolladas. Esta es una situación llamada síndrome de Turner, y esos individuos son estériles. Bueno, con esto terminamos. ¿Creen poder resumir las cosas de las que hablamos hoy? Aprendimos que los autosomas no son los únicos que portan genes. Los cromosomas del sexo, los que llamamos X y Y, llevan los genes también. Y descubrimos que los genes en el cromosoma X no son necesariamente los mismos o siquiera similares a los del cromosoma Y. Como los genes que controlan el daltonismo o la hemofilia. Y el color de ojos en la mosca de la fruta. ¿Cómo olvidar a las moscas de la fruta? Casi nos volvimos daltónicos con ellas. Aunque sí aprendimos una lección importante. ¿Cuál es? Que se necesita cuidado y atención al detalle y perseverancia para ser un buen científico. Sí, como Morgan. Debe haber sido muy curioso para mantenerse viendo a esas moscas. Bueno, eso es lo intrigante en la ciencia. Morgan empezó creyendo que el color de ojos en la mosca de la fruta era un rasgo de un autosoma y descubrió la herencia vinculada al sexo. Su descubrimiento ha llevado a otros incontables descubrimientos. Numeró los genes vinculados al sexo y esas investigaciones continúan hasta hoy y todo empezó con esa pequeña mosca.